Hola chicos, bienvenidos a Bio2 Podcast. Yo soy Mateo. Yo soy Julio. Y pues hoy tenemos aquí a Julio, que es nuestro invitado. El día de hoy Edgar no nos pudo acompañar lastimosamente. Pero hoy queríamos hacer énfasis en un comentario que vi por ahí. Entonces esta idea surgió de ahí. Y pues él nos va a platicar un poco de su testimonio y de su historia y de cómo Dios lo llamó a hacer lo que está haciendo el día de hoy. Bienvenido, Julio, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y pues ya me conocen también. Yo he estado hoy también detrás de cámaras, ahí con mi mano temblorosa en el primer video, pero aquí pues estando aquí para poder compartir mi testimonio con ustedes. Claro, sabemos, tú eres parte de este equipo, estás siempre detrás de la cámara, regañándonos, ayudándonos, haciéndonos reír. Muchas gracias por estar aquí. Y pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de cómo fue tu infancia? Mi infancia, puedo decir que fue bonita, pero a la vez complicada. Bonita porque mis padres siempre estuvieron a mi lado, siempre me estuvieron apoyando. Pero cuando yo nací tuve una complicación que era de lento aprendizaje. Yo tuve problemas porque yo cuando estaba en el vientre de mi madre yo quería nacer antes de tiempo y eso causó pues una lesión en mi cerebro. Tenía como una especie de cicatriz y eso dificultaba que yo aprendiera y escuchara para enfocarme en algo, y yo escuchaba todo a mi alrededor al mismo tiempo. Entonces para mí fue un problemita complicado, pero mis padres me estuvieron apoyando, me llevaron a médicos, y ellos estuvieron de la mano junto conmigo hasta que después pude ser un niño normal. Entonces fue pues digamos que algo bonito. Wow, qué gran historia. Pues sí, creo que es algo muy común. Creo que es algo que se ve últimamente, pues, todas estas cosas. ¿Qué dirías que fue una de tus partes favoritas en tu niñez? ¿Qué recuerdo tienes marcado que puedes decir, wow, en mi niñez ese recuerdo fue algo que todavía lo mantienes vivo? Pues yo me acuerdo que siempre me encantaba estar en la casa de mi abuela. Yo me acuerdo que tenía 8 años y yo quería tener la PlayStation 1. Ese era, wow. Me acuerdo de haberlo jugado con un tío mío y pues la verdad es que no me lo querían comprar porque decía, pues es que eres un niño chiquito, ¿cómo te lo vamos a comprar? Y me acuerdo que estaba en la noche de Navidad con mi familia y ya estaban los regalos, pero no se pueden abrir hasta el día siguiente. No. Y yo pensaba que nada más eran juguetes normales. Y ya nada más me acuerdo que toda mi familia estaba ahí. Estaba mi abuelo, estaba mi abuela, estaba mi mamá, mi papá, mi hermano. Y todos estaban ahí como atentos de que pues yo pudiera abrir los regalos junto con mi hermano. Y pues al abrirlo al instante vi que era la PlayStation 1. Wow. Y del otro lado había también otra caja muy grande. Pero al abrirlo, no sé cuántos juegos de PlayStation 1 eran. Wow. Pero sí eran muchos, yo creo que eran unos 50 para ese entonces, pues estaban de wow. Y pues me acuerdo que mi abuelo se sorprendió de que pues, yo podía jugar bien esos juegos. Wow. Entonces, yo creo que el único año de Navidad donde toda la familia estaba unida en la misma casa. Y pues que pudimos tener ese momento caloroso juntos. Wow, qué increíble escuchar eso. ¿Naciste en una familia cristiana o cómo fue? Sí, yo soy de cuna cristiana, aunque no era cristiano del todo. Yo era de cuna cristiana, mi papá pues era de familia bautista, mi mamá era católica, mi papá evangelizó a mi mamá. Y los dos pues pudieron tener una familia muy bonita,
Y pues yo nací ahí junto con ellos, en una casa cristiana, pero yo me convertí al cristianismo después de 16 años. 16 años. Entonces, cuando tú eres niño, pues no tienes conciencia de verdad de entonces si eres Yes. cristiano o no. Si de verdad quieres a Cristo o no. Hasta que después de 16 años pude yo aceptar a Cristo en mi corazón. Yo era, pues digamos que un niño rebelde. A los 13 años mi abuela había fallecido de cáncer. Para comentarles de cómo fue mi testimonio. Siempre a nosotros nos enseñaban de que todo lo que tú pidas en oración a Dios, lo hará. Y me acuerdo que a los 12 años nos habían dicho de que mi abuela tenía cáncer terminal. Y eran, más o menos, esperaban que dentro de 3 meses ella falleciera. Y yo pues como un niño, como un adolescente normal, pidiéndole a Dios que por favor sanara a mi abuela, que la sacara adelante, que fuera un testimonio de que Dios tuvo el poder de salvarla y sanarla. Y resulta que una última semana de cuando yo la vi, me acuerdo que ella ya estaba muy mal. Por las quimioterapias, pues ya estaba muy débil, muy flaca estaba. Y en esa misma última semana nos llevaron a la casa de unos amigos de la familia. Ahí ya después no la vi, hasta que después mis padres fueron por nosotros. Y me acuerdo que nos llevaron a un parque y nada más nos entregaron una fotografía de mi abuela, a mi hermano y a mí, y nos dieron la noticia diciéndonos: Julio, Ferchi, su abuelita falleció, ya no está con nosotros. En ese momento yo me acuerdo que yo empecé a llorar y tuve, pues digamos que un rencor contra Dios. En ese momento pues estaba en mi adolescencia, muchos de mis maestros eran ateos y siempre nos decían lo mismo, de que solamente Dios era una invención, un invento del ser humano. Y pues la verdad, con ese mismo rencor que yo tenía, yo dije, pues es cierto, Dios no existe, no escuchó mi oración, no escuchó mi petición. Y estuve en ese mismo crecimiento que en mi propia adolescencia, yo como adolescente decía que era ateo. Y para molestar a mi familia, yo les decía de que no existía Dios, que nunca más íbamos a ver a mi abuela. Me acuerdo que yo hacía llorar a mi mamá con eso. Era pues muy grosero. Tenía pues ciertos amigos que la verdad no eran de edificación para mí. Y hasta incluso les puedo decir que llegué a leer hasta la Biblia satánica. De pe a pa. Les puedo decir que hasta incluso hay mucho odio, mucho rencor en esa misma Biblia satánica. No les recomiendo que lo lean para nada, si no están cimentados en la fe. Y yo me acuerdo que ya después de mis 16 años, yo pues estaba harto pues de mi familia, estaba harto de mi estilo de vida, estaba harto de lo que sentía, el mismo odio de mi corazón. Era una pesadez muy grande, como una piedra sobre mis hombros. Y un día yo dije, pues me voy a escapar de la casa. Como cualquier típico adolescente que dice, me voy de la casa, pues así decía. Pero yo iba en serio, yo iba a agarrar, yo estaba ya hecho ya mis maletas y dije, me voy a escapar en la noche, me voy a ir de aquí. Hasta que un día, en esa misma noche, se me ocurrió retar a Dios, literalmente lo reté. Dije, si en serio tú existes, Dios, demuéstrame de verdad tu existencia, porque no creo que existas. Si me muestras que tú existes, entonces me voy a disculpar contigo. En ese momento, en ese mismo segundo después de decir eso, casi como una voz audible dentro de mi interior, en mi corazón me decía, Julio, toma la Biblia.
y yo me resistí. Y otra vez me decía esa misma voz, Julio, toma la Biblia. Julio, toma la Biblia. Casi ya me estaba regañando y gritando. Tomé la Biblia, lo escondí, lo puse pues en mi mochila cuando fui a la escuela. Curiosamente, ningún maestro se apareció en ese mismo día. Y cuando estaba ahí con mis compañeros, estaba yo solo ahí en mi banca, otra vez escuché esa misma voz y me dijo, Julio, abre la Biblia. Julio, abre la Biblia. Y por la segunda vez cuando me dijo eso, saqué la Biblia en mi mochila y abrí en Apocalipsis capítulo 2. Y en ese mismo capítulo me pegó muy fuerte porque me decía, en ese mismo versículo que decía, has olvidado tu primer amor, vuelve a mí. Arrepiéntete de dónde has caído, o si no te quitaré tu candelero. Pero cuando me dijo, has olvidado tu primer amor, fue fuerte. Así te puedo decir que literalmente cuando leí eso, de repente empezaron a caer lágrimas. Y empecé a sentir como si una presencia me abrazara. Como si ese mismo abrazo de Dios que nunca sentí, lo sentí en ese momento. Y en ese momento, yo me acuerdo que le pedí perdón, le pedí disculpas a Dios. Dios, perdóname por haber dudado de tu presencia. Perdóname por haber dudado de que tú existías. Llegando a mi casa le dije lo mismo, perdona. Y me acuerdo que me hinqué en medio de la sala. Y sentí un amor que no la puedo explicar. Me inundó de amor. Que de ese mismo rencor, ese mismo odio que ya tenía por 3 años guardando. Desde los 3 a los 16 años. Desapareció y se convirtió en amor. Y yo le pedí disculpas a mi familia, le pedí disculpas a mi mamá por todo lo que le dije, a mi papá. Y hice la oración y dije, Señor, yo te acepto como Salvador. Y estoy dispuesto para lo que tú quieras que yo haga. Yo te voy a servir. Y en esos mismos meses, yo era muy seguidamente de llevarme la Biblia para todas partes. Que si estábamos en coche, que si estábamos en una reunión familiar, que si estábamos en la escuela, que si yo estaba en la casa, que si estaba en la cama, me llevaba la Biblia a todas partes. Estaba leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. Y mientras yo leía, Dios me estaba enseñando, me estaba pues limpiando de toda esa contaminación que tenía. Hasta que llegué a Jeremías, en el primer capítulo, del versículo 2 al 8. Y cuando en ese mismo versículo sentí que Dios me llamaba, porque ahí decía que había elegido a Jeremías como profeta en las naciones, que lo había creado a partir del vientre de su madre para que fuera ese mismo profeta y predicara a Israel. Pero en ese momento es cuando yo sentí que Dios me estaba diciendo, yo te elegí, yo te formé en el vientre de tu madre para que tú seas profeta en las naciones. Entonces entendí de que Dios me estaba haciendo un llamado. No sabía qué especie de llamado en ese entonces, pero sabía que Dios me estaba llamando. Y yo platicando con mi familia, con mis padres, yo les decía, creo que Dios me está haciendo un llamado, no sé qué hacer. Y mi papá me dijo, pues vamos con el pastor Valdemar, que en ese momento él vivía, y dile que Dios te está llamando. Y dije, ok, está bien. Y yo fui con el pastor Valdemar un miércoles que aquí teníamos el estudio bíblico. Y le dije, pastor, Dios me está haciendo un llamado para servirle. Creo que Dios me está llamando para ser pastor. Y me dijo, ok, está bien, Julio. Si quieres, primero termina la prepa
y ya después hablamos. Dije, ok, está bien. Porque él quería que no fuera solamente un sentimiento o un algo que yo creo. Y así fue. Terminé la prepa y otra vez me presenté delante del pastor y dije, pastor, Dios me hizo un llamado para ser pastor. ¿Qué es lo que debo de hacer? Me dijo, ok, Julio, vamos a ponernos en oración toda esta semana y si Dios me confirma que tú tienes llamado a ser pastor, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ok. Me puse a orar entonces esa semana. El pastor también puso a orar. Y esa misma semana, pues me acuerdo que fuimos al campamento. Y pues todos los que se me acercaban me decían, Julio, te veo tan apasionado de Dios y siento que tienes el llamado pastor. Tienes el llamado pastor. Y yo decía, ok, está bien, no está bien, pues vamos a ver si es así. Y le pedía una prueba a Dios. Dios, dame una prueba de que en serio sí me llamaste. Y me acuerdo que me puse a dormir en esa misma noche y soñé que literalmente estaba yo en un templo muy grande. Estaba vestido de traje con una corbata roja, me acuerdo. Y delante de mí, abajo de mí, habían 7 ladrillos. Tomaba un ladrillo y lo metía en el templo. Y cada vez que metía un ladrillo, más gente se metía. Entonces, ya después de eso vi que alguien bajaba en unas escaleras y me decía, pastor, ya casi está listo el templo. Ya casi está listo. Entonces yo dije, ok, este es un sueño que tal vez Dios me está confirmando. Después de que pasó esa misma semana de la oración, el pastor Waldemar me dijo, Julio, Dios ya me dijo que sí tienes el llamado pastor. ¿Sabes qué? Te vas a ir a Durango, vas a estudiar en el Instituto Bíblico en Bethsaida. No te preocupes por la carta, yo ya hablé con el pastor. Ya te están recibiendo. La próxima semana inician las clases. Yo ni sabía que en esa misma semana tuve que prepararme para poder hacer mis útiles. Tuve que preparar mis maletas, todo lo que me tenía que llevar, mi guitarra, todo me lo llevé allá. Y en esa misma semana hasta le entregaron a mis padres un coche nuevo. En esa misma semana. Dios todo lo preparó para esa misma semana. Yo me quedé perplejo, mi familia también se quedó así como todo en una semana. Y ya llegando allá al instituto, en Durango, no les voy a decir que sí tenía miedo, porque iba a ser la primera vez que era un internado que iba a vivir totalmente solo sin mi familia. Y en ese momento, yo me acuerdo que cuando ya mis padres ya me dejaron, yo salí corriendo, atrás del coche, mientras ya mis papás se iban, yo salí corriendo, porque dije, ahora sí ya me quedé solo. Tenía miedo en ese momento. Estaba con personas totalmente desconocidas, pero nunca supe que esas personas desconocidas iban a convertir parte de mi familia. Hice amigos ahí en ese mismo instituto. Dios me enseñó muchas cosas. Fue también difícil porque les puedo decir, yo no soy de las personas más inteligentes, para nada. Y yo me acuerdo que cuando empezaban mis primeras clases, reprobaba en mis exámenes del instituto, porque no aprendía nada, no entendía nada. Hasta que me acuerdo que estaba en mi cuarto y le dije, Señor, tú me llamaste, necesito que me ayudes, necesito aprender. Si tú dices que viene de ti la inteligencia y la sabiduría, dame sabiduría e inteligencia. Y Dios lo hizo. Empecé yo a aprender, a leer, a apasionarme más en la palabra de Dios, a estudiar. Y de lo que parecía ya después un 3, un 5 en el examen, ya era un 10. Así de la nada. Wow. Dios me empezó a ayudarme a aprender más, a tener ese mismo conocimiento, esa sabiduría. Y yo les puedo decir que la inteligencia y la sabiduría no vienen de nosotros. Esta inteligencia y esa sabiduría viene de parte de Dios. Entonces,
deben de confiar en Dios. Si tú tienes un llamado, primero rectifica. Pídele a Dios que te dé una señal de que en serio verdaderamente te llamó a ti. Porque un llamado de Dios es algo especial y es algo sagrado. Porque cuando Dios te llama es porque Dios te apartó para ti en algo específico, en una misión especial. Si tú ves en la calle y todas las personas que están a tu alrededor, incluso tu propia familia, tienen un deseo, tienen un hambre por algo que ellos ni siquiera ni conocen. Y te puedo asegurar que hay un vacío en el corazón del hombre. Y Dios te hizo ese mismo llamado para que tú puedas llenar ese mismo vacío en el corazón del hombre. Y pues yo les puedo decir que sí fue algo difícil. Porque les puedo comentar que hasta incluso en ese mismo seminario se infiltró un narcotraficante en ese mismo seminario bíblico. ¡Wow! Ahí sí tú puedes preguntarle, si quieres, a Pastor David, a Daniel. De hecho, yo no sé, yo creo que si Yoli sepa, en ese mismo seminario hubo un narcotraficante que se metió y rentó esa misma capilla donde nosotros estábamos, donde hacíamos nuestros devocionales. En ese momento nos tocaba a nosotros ayudarles, a servirles a todos los que venían en esa misma iglesia, y venían con unas camionetonas bien grandes, esposas que pues tú dices que están operadas y pues lógico, y se ve como es que son de narcotraficantes, es que tienen hasta incluso dinero, oro, y nos tocó a ver nosotros en el seminario y teníamos miedo porque llegaban hasta con rifles. Decías, ¿con quién están ahí protegiendo? Y resulta que ese era el pastor de esa misma congregación. Entonces teníamos nosotros miedo. De hecho, uno de mis compañeros sí se escapó del instituto bíblico. Porque pues era una presión muy fuerte que teníamos nosotros. Y a mi familia teníamos nosotros una clave. De que si todo estaba bien o si no estaba bien. Que si todo estaba bien, nosotros teníamos la clave de que si estaba bien la negrita, así le decían, porque pues teníamos un perrito ahí, y le decíamos negrita, pero mi mamá me decía, Julio, ¿la negrita está bien? Sí, todo está bien, sí, la negrita está bien, pero si estaba mal, te decía, yo tenía que decir que las hojas estaban muy verdes. Pero yo decidí confiar en Dios, terminar el instituto bíblico. Para resumidas cuentas, se la estoy contando muy resumida. Y pues Dios verdaderamente me ayudó mucho en todo ese lapso que yo estuve. Dios me enseñó incluso a valorar también a mis pastores, el trabajo que hacen. Créanme que no es nada fácil, todo lo que ellos tienen que aprender, todo lo que tienen que vivir, porque no son perfectos, también ellos son seres humanos, también ellos tienen dificultades, tienen problemas, tienen debilidades, y a veces yo pienso que hasta incluso la gente ve a los pastores como si fueran casi semidioses. Y la verdad es que no, son seres humanos normales. Yo pude valorar a ellos incluso el trabajo que hacen. No es nada fácil. Lo hablábamos en el podcast pasado, lo mismo, lo que callan los pastores. Sí. Sí, porque, o sea, a veces los pastores se tienen que, pues... mantener en esa perfección, en que todo el mundo los vea como que ellos son perfectos. Exacto, cuando... a veces en casos tienen que guardar ellos la apariencia para que la gente no los juzgue. Así es. Y ese es el problema. Claro. Pero pues también ellos se enojan, tienen pleitos, también tienen caídas. Son seres humanos, son carne, no son seres espirituales, no son divinos.
También aprendí yo a valorar a mi familia, los consejos de mis padres, que eso es muy importante. A pesar de que muchas veces como adolescentes, como jóvenes, creemos que podemos hacer las mejores cosas que ellos, no está nada mal tomar el consejo de ellos, porque te pueden servir. Son consejos de sabiduría que ellos ya vivieron. Y pues también incluso les puedo decir que también valoré mucho el baño. El baño. Porque a veces luego me acuerdo que iba a las misiones y nos tocaba, había un pueblito que se llamaba la Ciudad de las Flores, porque está rodeado de puras flores. Y ahí donde tú te tienes que bañar es en el río. Y está muy frío. Wow. Me acuerdo que hasta incluso cuando estaba en diciembre, así nada más había como una manguera que estaba abierta y el chorrito así todo de hielo, así todo hecho. Y entonces aún así te tenías que meter a bañarte en el río. Wow. Entonces estuvo cañón. Eso es una de las cosas que también, el papel de baño también lo tenía que valorar. Tuve que agarrarme, creo que hasta trapos, porque nos quedamos sin trapos, un compañero y yo. Entonces también es lo que yo tuve que valorar también. Y la comida también de mi mamá. Wow. Me acuerdo que cada vez que yo iba a la misión, pues ahí los hermanos te invitan a comer y te dan lo que ellos tienen, porque pues, claro, son personas pues de bajos recursos y pues no les puedes decir no, porque es una grosería si lo haces, claro, ¿no? Y te cierran las puertas. Y les voy a decir, tienen que tener estómago de misioneros. Si tienen el llamado a ser misionero, tienen que tener estómagos de misioneros, así se les llama. claro. Porque cada vez que iba a una casa, ya tenía que tener preparado un meprazol ahí en mi mochila. Y me enfermaba. Llegué a un caso que incluso no pude dormir. Tuve que volver al estómago toda la noche. No dormí para nada. O sea, yo ya sabía que estaba seguro de que me iba a enfermar. Wow. Pero tuve que resistirme. Tuve que aprender a agradecerle a esas personas que te daban lo poquito que ellos tenían. Me acuerdo que hasta incluso un plato que me decía la hermana, que era un plato de res, un caldo de res. Bro, sabía camarón. Bolitas de pan grumosas y todo, y me los tenía que comer. Y les decía gracias, hermano, por lo que ustedes me están dando. Claro. Y pues gracias a Dios pude valorar muchas cosas. Me hizo crecer espiritualmente, me hizo madurar. Y pues si tienen ustedes la oportunidad de hacer su estudio bíblico fuera de su estado, créanme que va a ser una experiencia que vale mucho la pena. Los va a hacer crecer, madurar espiritualmente en todas áreas, y se van a hacer valer por sí mismos también. Claro, ahorita que estás hablando de esto, pues yo estoy encaminado al mismo camino y no va a ser en mi estado, no va a ser en mi ciudad, entonces también pensar eso es como, bueno, hay que confiar en cada momento en Dios y como la prédica del pastor de hoy, tener fe, aunque no veamos las cosas, tener fe de que todo va a salir bien. Sí, no, pues es que les voy a decir, cuando Dios llama, capacita. Así es. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Si necesitas fortaleza, si necesitas fe, si necesitas economía, Dios te lo da. De hecho, un amigo mío de ahí del Instituto Bíblico me comentó que antes de irse al seminario bíblico no tenía nada más tenía 20 pesos en su bolsa. Wow. Dice que nada más escuchó a unas calles que había una música cristiana y era una iglesia, se acercó al altar y tenía nada más 20 pesos. Dijo, Dios, tú sabes que esto es lo único que tengo, sabes que esto es lo único que tengo para poder pagar el boleto de mi camión e irme a casa. Y lo puso y lo depositó ahí en el altar. Dice que a la mañana siguiente le hablaron y le dijeron que le habían depositado 20,000 pesos. Wow. Con ese dinero se fue al Instituto Bíblico. Entonces, cuando tú tienes fe y tienes un llamado
Dios te lo da. Así es. Nunca debemos de dudar. Y si alguien está pues también con problemas, con dificultades, sigue resistiendo, sigue manteniendo la fe, porque Dios te está fortaleciendo, te está forjando. Eres como un barro, y si te permites moldear, créeme que vas a ser como tal cual Dios quiere que tú seas. Y vas a servirle a Dios verdaderamente. No te resistas. A veces duele, a veces lastima. Me acuerdo un ejemplo que nos puso Itzel Arroyo una vez en un video. Eres como un árbol y Dios te está podando. Y eso no significa que el árbol le duela. Claramente sí le duele. Pero la cosa es que cuando te está podando Dios, va a hacer que crezcas más, que tus ramas crezcan y tengas más hojas. Entonces, sigue resistiendo. Es lo que yo también te puedo aconsejar. Sigue resistiendo, no va a ser fácil. Sí, y pues Satanás te va a estar atacando. Entre que más, porque así les puedo comentar. Ustedes son la punta de lanza. Y el primer golpe que va a recibir va a ser la punta de la lanza. Tú eres esa misma punta. Y todos los que están detrás de ti, como por ejemplo el mango de la lanza, son todas esas personas que están a ti, detrás de ti. Y tú tienes que protegerlas, tienes que enseñarlas, tienes que dirigirlas, tienes que pastorearlas, tienes que aconsejarlas, tienes que darles un ejemplo espiritual, tienes que darle todo lo necesario, porque Dios te hizo un llamado. Si tienes el llamado a ser evangelista, evangeliza, como lo hizo Felipe en el libro de los Hechos. Si tienes el llamado a ser pastor, pastorea, como lo hizo Timoteo en esa iglesia tan difícil que le tocó, que incluso muchas veces hasta dudaban sobre su autoridad porque era muy joven. Si Dios te llamó a ser profeta, profetiza, igual como el Juan el Bautista, que muchos creían que incluso hasta era un loco. Si profetiza, si Dios te hizo el llamado a profetizar, si tu llamado es ser maestro, enseña, igual como lo hizo Nehemías y Esdras. Su trabajo ellos eran enseñar al pueblo de Israel. Entonces enseña y adoctrina a ese mismo pueblo. Y es lo que yo les puedo decir, que sigan adelante. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio. Fue un gran testimonio escuchar cómo Dios, desde lo más pequeño hasta lo más alto, siempre cambia a la gente. Amén. No hay un momento preciso, no hay un momento definido, no hay un momento que ya venga un contrato que dice, tal día las cosas van a cambiar. Pero ver cómo Dios te está usando y cómo te va a seguir usando es algo increíble. Muchas gracias por la oportunidad y la confianza de contarnos tu testimonio. Es algo que la gente, y tanto como yo, podemos utilizar para crecer más en cada momento. Espero ver que Dios haga muchas más cosas contigo. Eres una excelente persona, eres parte de nuestro equipo y pues creo que todos tenemos un cariño muy grande hacia ti por la persona que eres. No, muchas gracias. Entonces, chicos, muchísimas gracias por ver este podcast, por este gran testimonio de Julio. Esperen más como esto y muchas gracias por ver. Nos despedimos. Adiós.